Estimados compañeros y profesora, a continuación les daremos a conocer con mi compañera Nicole Decar la historia de la educación especial en Chile, representada en una línea de tiempo. Comienza con el periodo del surgimiento de la educación especial y de los grandes esfuerzos, desde 1852 a 1926. Solo a partir del siglo XVIII se considera a los discapacitados como seres humanos que pueden ser sujetos de la educación y no solo blanco de burlas o de muerte. En el año 1852 se fundó una escuela de personas sordomudas en Santiago, la cual fue la primera en Sudamérica. Asimismo, se inicia la educación especial en el país. Luego, en el año 1854, se crea la segunda escuela para personas sordomudas en Santiago, en la cual se enseñaba gratuitamente lectura, escritura, doctrina, moral cristiana, entre otras actividades, adaptada a sus condiciones y cuyo ejercicio le favorecía a su aprendizaje. Luego, en 1875, se fundaron en Santiago dos nuevas escuelas especiales, las cuales funcionaron en locales que el intendente preparó con este fin: una escuela para la enseñanza de personas ciegas y otra para personas sordomudas. En el año 1889 se crea el Instituto de Personas Sordomudas, que tiene por objetivo educarlos y formar maestros para escuelas especiales, que con el mismo fin sea conveniente fundar en la República. En el año 1896 se crea la Escuela Correccional de Menores en Talcahuano y en Santiago. Luego, en 1906 se creó en Concepción la Escuela Correccional. En el año 1912 se crea la Ley sobre la Materia y Congreso de Protección a la Infancia Desvalida. En 1913 la Escuela Correccional pasa a ser la Escuela de Reforma de Santiago. En el año 1920 la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria se crea. En el año 1924 el ministro de Instrucción Primaria solicita la formación de internados y talleres para menores desvalidos y una escuela de reforma que se transforma en una escuela de educación preventiva. En el año 1926 se crea la Ley de Menores. Aquel año fue en el cual se propuso la reorganización de la Escuela de Reforma de Santiago, que se transformó en la Escuela de Educación Preventiva, bajo la dependencia del Ministerio de Prevención Social. Esta buscaba dar a entender un nuevo sentido de asilo para los niños, en lugar de delinquir, y así se prevenía que se transformasen en pequeños criminales. A partir del año 1927 y 1964 comienza el periodo del desarrollo y de los principales precursores de la educación especial. Es la primera vez que se indica que en el sistema educacional, además de las escuelas tradicionales, es necesario mantener escuelas, hogares para niños indigentes, débiles y de inferioridad, anormales o también llamados retrasados mentales en aquellas épocas. En el año 1927 se crea la Ley de Reforma Educacional. Asimismo se crean escuelas y hogares para niños indigentes y con deficiencia intelectual. Luego, en el año 1928 se crea la Ley de Menores. El mismo año se crearon las escuelas experimentales y entre estas la Escuela Especial de Desarrollo, destinada al tratamiento educativo de los niños con deficiencias. La Ley de Menores refuerza los derechos de los niños. El mismo año se crea el Instituto de Dirección General de Protección de Menores, una escuela especial de desarrollo en Santiago que crea una sección dedicada a la educación de los niños con deficiencias mentales y con un sistema de internado. Así fue que en el año 1929 se crean casas de menores en Santiago. Se crean escuelas para personas ciegas, sordas y con deficiencias intelectuales. Se crea asimismo una escuela especial de desarrollo que combinaba la educación, la asistencia, la prevención y el control de los menores allí internos. Desde el año 1929 a 1930 se crearon en Santiago una casa de menores y una escuela especial de desarrollo. En el año 1933 se crean las clases diferenciales y la fundación de un internado anexo a la Escuela Especial de Desarrollo. En 1933, en la Escuela Especial de Desarrollo de Santiago, el 31 de octubre se creó una sección dedicada a la educación de los niños con deficiencias mentales, con sistema de internado. En el año 1934 se crea el Consejo de Defensa del Niño Abandonado. En el año 1942
todas las organizaciones quedan bajo el Ministerio de Salud. En el año 1943 se crea la Escuela Especial de Desarrollo. En el año 1944 se crea una escuela especial de categoría experimental llamada Ciudad del Niño Santiago. Luego, en 1946 se crea la Clínica Conductual con el objetivo de otorgar atención psicopedagógica. En el año 1947 se funda en Santiago la Escuela Especial de Foniatría. En 1948 se declara la educación como derecho básico humano. Fue así que en el año 1949, el 7 de diciembre, se crea el Instituto de Pedagogía Terapéutica. En el año 1950, el Ministerio de Educación inició una política específica tendiente a lograr una mayor cobertura de atención de niños, niñas y jóvenes con deficiencias intelectuales. Por consiguiente, en el año 1951, un día 5 de junio, por decreto supremo, se separan las escuelas de personas ciegas y sordas en dos. En el año 1952, las organizaciones a cargo del Ministerio de Salud se relacionan con el Ministerio de Educación, Trabajo y el Interior y las cajas de previsión social. En 1953 se crea la Escuela de Lisiados. En 1955 se crea la Clínica Psicopedagógica para estudiar y resolver los problemas de inadaptación de alumnos de escuelas primarias. Luego, en el año 1957, se formó un equipo mixto de especialistas con representantes del Servicio de Neuropsiquiatría y de la Clínica Psicopedagógica, con el objeto de estudiar y tratar a los niños disléxicos. El 27 de julio del mismo año, por decreto, se creó un curso para personas sordas en la ciudad de Valparaíso, con dependencia de la Escuela de Personas Sordas de Santiago. Luego, en el año 1960, se consolida la educación especial y creación de la carrera de educación diferencial. Asimismo, se inician investigaciones en el tema, se establece el principio de normalización y se incluye posteriormente en Chile. Desde el año 1964 a 1980 comienza el periodo de la consolidación y de las grandes realizaciones científicas. Fue así que en el año de 1964 la Universidad de Chile crea el Centro Especialista en Discapacidad Intelectual. Luego, en 1965, la reforma educacional crea una comisión para que estudiara el problema de la discapacidad intelectual. Asimismo, se crea una comisión para proponer soluciones a la atención de la discapacidad intelectual en la Universidad de Chile. Con todo esto, se abrió un camino de transformaciones en las políticas educativas en Chile. En 1966, en Viña del Mar se creó un instituto dedicado a la educación de niños con deficiencia intelectual. Luego, en 1967, es la inauguración del Centro Experimental del Desarrollo. Fue así como se abrió el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, con la sigla de CPIP. El mismo año se creó la Escuela de Educación Especial en el Hospital Roberto del Río, anexa al Servicio de Neuropsiquiatría. En 1970 existían ya 44 escuelas especiales en Chile, capaces de cubrir todos los déficits. Así fue que ese año se crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con la sigla de JUNJI. En el año de 1973 había en el país 8 centros de diagnóstico ligados a la Universidad de Chile, el Ministerio de Educación y de Hospitales, 34 escuelas públicas para personas con déficit intelectual, 6 instituciones privadas sin fines de lucro y 3 escuelas privadas. Luego, en 1974, se crean en Chile decretos para distintos trastornos o déficit. En 1975 se crean centros de diagnóstico formados por profesoras especialistas, psicólogos, fonoaudiólogos y otros profesionales para hacer diagnósticos psicopedagógicos. En el año 1976 se fija por decreto los planes y programas de estudio para la educación especial. Eugenio González fue rector de la Universidad de Chile y crea centros de formación especialistas en deficiencia intelectual. En el año de 1978 se crea un hito extranjero, ya que aparece el concepto de NE. Esto salió en un informe de Warnock en Inglaterra. Luego, en 1979, existen grupos diferenciales en los liceos para apoyar a los alumnos con dificultades del aprendizaje. Fue así que en el año de 1980 se integran progresivamente los alumnos de educación diferencial a las escuelas regulares a través de los proyectos de integración escolar, con la sigla de PIE. El mismo año se cambia el nombre de la Escuela Especial de Desarrollo a Escuela Especial 2. Se fijan planes y programas para trastornos del lenguaje oral, y así Chile ya tenía 22 centros.
A partir de la década de 1980, se dictan por primera vez la mayoría de los decretos que aprueban planes y programas de estudio para la educación especial y diferencial. A partir de 1983, comienzan a visualizarse un cambio en el enfoque de la educación especial, principalmente en la atención de los niños con discapacidades visuales y motrices. En 1983 se aplica el principio de normalización a la integración en escuelas regulares. Asimismo, hay un cambio en el enfoque de la educación especial y una mayor capacitación de profesores. Luego, en 1984, se define la educación especial por garanto. En 1985, el Mineduc aprueba planes para centros laborales en escuelas especiales. Asimismo, en 1989 se elaboran nuevos planes y programas para las distintas discapacidades que se atienden en las escuelas especiales. En 1990, Chile inicia el proceso de reforma educacional con el propósito de lograr una mayor equidad y calidad en la educación, y se compromete en la realización de diversas acciones con el fin de modernizar el sistema educacional y garantizar respuestas educativas. En este mismo año se aprueban los planes y programas mencionados en el año anterior para la educación especial. Se inicia el proceso de reforma educacional con el fin de lograr una educación de calidad y equidad para toda la educación chilena. En el año 1994, se promulga la ley sobre la plena integración social de las personas con discapacidad en Chile. Luego, en 1995, comienza la capacitación de profesionales en el extranjero. En 1997, aumenta la matrícula de estudiantes en los proyectos de integración. A partir del año 1998 a 2003, se comienzan a desarrollar la política de integración escolar. En el año 1999 se desarrollan materiales educativos de apoyo a la integración escolar para los niveles de educación básica. Se crean las escuelas y aulas hospitalarias por mandato de la Ley 19.284. Se dicta el decreto número 291 que reglamenta el funcionamiento de los grupos diferenciales en los establecimientos subvencionados del país. En el año 2000 se dicta por decreto supremo los centros y microcentros de diagnósticos se cambian por los equipos multiprofesionales. Estos equipos de profesionales realizan las evaluaciones de los estudiantes con NE y determinan la mejor opción educativa. En el año 2001 se desarrolló un proceso de autoevaluación dirigida a los establecimientos educacionales con proyectos de integración con apoyo de los supervisores de los departamentos provinciales. Se genera asimismo un aumento en el financiamiento para las escuelas especiales, proyecto de mejoramiento educativo especial, además de entregar textos escolares. El Estado reconoce la necesidad de implementar mejores medidas para la educación especial. En el año 2002 se dictó el decreto número 1300, que aprueba planes y programas de estudio para alumnos con trastornos específicos del lenguaje. Se adquieren y distribuyen 308 bibliotecas de aula, entre ellas 8 bibliotecas parlantes para alumnos y alumnas ciegas. En el año 2003 se realiza perfeccionamiento de los profesores de educación diferencial. Además, se crea una Comisión Nacional de Expertos para analizar la situación de la educación especial en Chile. La comisión hace una revisión de las situaciones de la educación especial en Chile y orienta a los cambios de acuerdo a las orientaciones internacionales y cambios de enfoque. Se plantea asimismo desafíos y nuevas perspectivas para la educación especial. Asimismo, en este año, 4.000 profesores de primer ciclo de enseñanza básica del país fueron becados por el Ministerio de Educación para participar en el curso denominado La Integración en la Enseñanza Regular. En el año 2004 se realizan estudios de calidad en el proceso de integración educativa. La Comisión Nacional elabora el documento Nuevas Perspectivas y Visión de la Educación Especial. Se entregan las orientaciones para superar las barreras descritas por la Comisión Nacional de Expertos y se plantean metas desde el año 2006 al año 2010. En el 2005 se creó una nueva política de la educación especial. Se fortalece la formación laboral de jóvenes con discapacidad. Luego, en el año 2006, en el decreto número 1398, señala planes y programas diferenciados de acuerdo al déficit del estudiante. A partir del año 2006 al 2010 se instalan una serie de estrategias para progresar en la atención de los alumnos con NE y eliminar barreras educativas. En el año 2007 se aprueba una ley para la subvención especial. Esta ley mejora el aporte monetario para los estudiantes con NE en las escuelas regulares y especiales. En el 2009 se elabora el decreto 170 para determinar que los alumnos serán beneficiarios de la subvención escolar especial. En el año 2010 se crea la Ley 20.370, General de Educación. Se aprueba la Ley 20.422 para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que reemplaza a la 19.284 del año 1990. Se implementa el decreto 170, aumenta la atención de las necesidades educativas transitorias de los PIE. En el año 2011 se crea la Ley 20.529.
Su objetivo es asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los estudiantes del país mediante la evaluación integral y la fiscalización.